Dentro de las ecuaciones orden 2 vamos a estudiar las ecuaciones hiperbólicas, en particular una concreta como ejemplo que va a ser la ecuación de la cuerda vibrante. Esta es la ecuación de la cuerda vibrante o ecuación de ondas unidimensional. Es una ecuación en la cual las variables independientes son la posición x sobre una cuerda en principio infinita y t es el tiempo. U es la separación de un punto de la cuerda en la posición x y al instante t respecto a la posición de equilibrio, es decir, lo que tenemos aquí. Aquí hemos pegado un pellizco a una cuerda, pues lo que se separa este punto de la posición de equilibrio es lo que vamos a medir como U. C, que nos aparece en esta ecuación, junto con las derivadas segundas con respecto al tiempo y con respecto a la posición, es la velocidad de propagación del sonido a lo largo de la cuerda. F es una fuerza externa que puede estarse ejerciendo sobre la cuerda. Por ejemplo, el arco de un violín sobre la cuerda o alguien tirando de la cuerda a intervalos regulares. La llamamos también ecuación de ondas unidimensional porque es un caso particular de la ecuación de ondas para objetos de dimensión 1, como es el caso de una cuerda. En dimensión 2 tendríamos aquí también, aparte de las derivadas con respecto a x, las derivadas con respecto a y dos veces, es decir, estaríamos considerando perturbaciones en el plano xy, lo que normalmente llamamos olas. Y por último, en tres dimensiones tendríamos derivadas con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z, tendríamos la ecuación de propagación de las ondas en el espacio, con lo cual es una ecuación ya en 4 variables independientes bastante más complicada que las anteriores. Bueno, aquí tenemos una descripción de lo que sucede con una cuerda vibrante. Veis que la posición U, la separación respecto al equilibrio, pues depende de x y depende del instante t que estamos considerando. Aquí estamos viendo una película con la evolución temporal de una cuerda, más o menos realista. ¿Qué sabemos de la ecuación de la cuerda vibrante? En principio homogénea, es decir, sin término de fuerza. Pues sabemos que es una ecuación hiperbólica. Hemos calculado ya sus curvas características y hemos visto que eran rectas con esta pendiente más menos c, que en su forma normal la ecuación se quedaba reducida simplemente a derivada segunda con respecto a las dos variables características, x más dt y x menos dt. Y ahora vamos a resolver esta ecuación porque es muy sencilla. No vamos a ver muchas ecuaciones de derivadas parciales que se puedan resolver, pero esta es particularmente sencilla, porque simplemente dice que la derivada segunda cruzada con respecto a u y con respecto a v de la perturbación u es nula. Entonces, esto quiere decir, integrando una vez, que la derivada de u con respecto a v no depende de u. Si no depende de u, quiere decir que es una constante que podrá depender del resto de variables, que es, por ejemplo, la variable v. Por último, podemos realizar aquí una integración, pasamos el diferencial de v al otro lado, y tendremos entonces que u, ya la tenemos resuelta, pues será la primitiva de la función g al integrarla con respecto a v, más una constante que puede depender del resto de variables, que en este caso es la variable u. Llamando a la primitiva de g grande, tenemos entonces que la solución general de esta ecuación es una suma de una función arbitraria de la variable v y otra función arbitraria de la variable u, que es lo que entendíamos por una solución general. La solución general de una ecuación de orden 2 es una familia de soluciones en la que aparecen dos funciones, en este caso g y h, de las variables independientes del problema. Podemos deshacer el cambio, porque v es x menos dt y u es x más dt, con lo cual ya tenemos la solución general de la ecuación de la cuerda vibrante homogénea expresada ya en nuestras variables habituales, la posición x y el tiempo t. Si le echamos un vistazo a esta expresión, vemos que es suma de dos ondas, las dos tienen velocidad c, que coincide con la velocidad del sonido, y vemos que aquí tenemos una función de x, pero de x trasladado en ct. Esto, si recordamos, es una traslación en ct hacia la derecha, con lo cual ese término es, a medida que avanza el tiempo, estamos trasladando
la gráfica de la función hacia la derecha con velocidad c, es decir, una onda viajera hacia la derecha. Y el término que tenemos en este lado es lo mismo, pero con velocidad menos c, con lo cual será una onda que viaja hacia la izquierda con velocidad c. Es decir, tenemos suma de la onda que viaja hacia la derecha y la onda que viaja hacia la izquierda. Derecha, izquierda. Lo cual nos da una interpretación muy sencilla de la solución general de la cuerda vibrante. Es simplemente suma de ondas viajeras de velocidad c viajando hacia la derecha y hacia la izquierda. Vamos a usar la solución general que acabamos de obtener para resolver un problema de valores iniciales para la ecuación de la cuerda vibrante infinita homogénea, es decir, sin término de fuerza. Como datos iniciales vamos a tener la posición inicial de la cuerda descrita por una función f en el instante t igual a 0 y la velocidad inicial de la cuerda en un instante t igual a 0 descrita por una función g. Queremos conocer la evolución de la cuerda, es decir, la posición de la cuerda en todo instante de tiempo posterior al inicial 0 en todos los puntos de la cuerda. Para ello podemos utilizar la solución general que hemos obtenido y tenemos que obtener cuánto vale h y cuánto vale g para este dato inicial. Es decir, nuestras incógnitas van a ser h grande y g grande. Pero, como aquí aparece la velocidad inicial, necesitaremos calcular la derivada de esta expresión. Pues derivamos esta expresión con respecto a t. Por ejemplo, este término lo derivamos con respecto a t. H es una función de una sola variable. Pues será entonces h' por la derivada de x más ct con respecto a t, que es decir, c. Y lo mismo con este otro término. Tenemos g, que es una función de una sola variable, la derivamos, g', y derivamos x menos ct con respecto a t y obtenemos menos c. Ya tenemos todos los ingredientes. Ahora solo tenemos que usar los datos iniciales. Posición inicial igual a f de x. Sustituimos t igual a 0 en la solución general y nos queda h en x más 0 más g en x menos 0. Es decir, esta expresión. Vamos con la velocidad. La velocidad inicial es g. Pues sustituimos t igual a 0 en la expresión de la velocidad y obtendremos h' en x más 0 menos g' en x menos 0. Todo ello multiplicado por la velocidad del sonido. Ahora, de estas dos expresiones nos gustaría despejar h y g. Como no podemos, pues tenemos h y h', pues derivamos esta expresión y obtenemos f' igual a h' más g'. Ahora sí, de estas dos ecuaciones podemos despejar nuestras incógnitas h' y g'. Por ejemplo, h' la podemos obtener sumando estas dos ecuaciones si dividimos a esta por c para que se cancelen los términos en g'. Y es lo que tenemos aquí, una expresión para h'. Para despejar g', lo que podemos hacer es restarle a esta ecuación la de abajo, dividida por c, para que se nos vaya h'. Y obtenemos la expresión para g'. Con lo cual ya conocemos h y g a falta de una integral. Para obtenerlas, lo único que tenemos que hacer es hallar las primitivas de estas funciones. H es la primitiva de esta función. La primitiva de f' es la propia función f, obviamente. Y la primitiva de g, pues será la integral entre 0 y x de esta función g más una constante de integración. Hacemos lo mismo con g'. La primitiva de f' será f. Y la primitiva de g será la integral entre 0 y x de g más una constante. Aquí veis que he puesto esta constante igual a esta, pero con signos opuestos. Esto es bastante razonable porque si sumamos h y g, tenemos que obtener la función f. Entonces la única manera de conseguir esto es que esta constante sea menos esta constante para que al sumar se cancelen. Ahora ya tenemos todos los ingredientes para resolver el problema de valores iniciales. La solución general de la ecuación de la cuerda vibrante es la suma de las dos ondas viajeras. Pero ahora ya tenemos la forma de h y la forma de g. Sustituimos entonces h por su valor. Pues es esta función, pero en vez de estar evaluada en x, la evaluamos en x más dt. Pues tenemos f de x más dt y aquí en el extremo de el límite de integración
En vez de x tenemos x más ct. Hacemos lo mismo con la g. Tenemos que sustituir x por x menos ct. Pues tenemos f en x menos ct, y esta integral, el extremo de integración será x menos ct. Aquí ya vemos que hay algunas cosas que se nos van. Esta constante con esta constante se nos va, y podemos agrupar esto de una manera un poquito más conveniente. Aquí teníamos esta integral. Si alteramos el orden de los extremos de integración, nos aparecerá un cambio de signo. Y ahora podemos combinar todos estos términos que tenemos aquí. Este término con este término, que son del mismo estilo, veis que es la semisuma de f trasladada con ct, tanto a derecha como a izquierda. Y ahora, al sumar esas dos integrales, veis que lo que vamos a obtener es la integral entre x menos ct y 0, y de 0 a x más ct. Por lo tanto, combinando ambas integrales, tenemos una sola expresión. Por tanto, hemos obtenido la solución del problema de valores iniciales en términos de el dato inicial f y de una integral de la función g. Luego le echaremos un vistazo a los intervalos de integración. Resumiendo, hemos resuelto este problema de valores iniciales para la ecuación de la cuerda vibrante infinita no forzada, conociendo la posición inicial, la velocidad inicial de la cuerda, y hemos obtenido este resultado, que se conoce como teorema o fórmula de D'Alembert, y que nos dice que el problema de valores iniciales, dada una función f de clase C2 y una función g de clase C1, tiene solución única dada por la expresión que obteníamos con anterioridad. Estas condiciones sobre la clase de derivabilidad se refieren al hecho de que las derivadas segundas de u tienen que existir, y por lo tanto necesitamos estas derivadas de f y de g. Podemos plantearnos un problema parecido para una cuerda también infinita, pero era una cuerda forzada, una cuerda con término inhomogéneo. En este caso podemos repetir todo este proceso, lo podéis hacer vosotros o consultarlo en un libro, y obtenéis un teorema parecido al anterior, lo único que aparte de estos dos términos nos aparece un último término en el cual aparece una integral doble del término de fuerza. Podéis comprobar vosotros que este resultado es correcto. Vamos a ver una aplicación de todo esto. Una cuerda no forzada, posición inicial una función seno y velocidad inicial una función coseno. Vamos a resolver este problema en el cual conocemos ya la función f dada por la posición inicial y la función g dada por la velocidad inicial. Lo único que tenemos que hacer, para eso tenemos la fórmula de D'Alembert, es sustituir f y g por su valor. La función f es la función seno, pues cambiamos f por un seno. Y la función g es la función c por coseno, con lo cual aquí lo único que nos queda es la integral en el intervalo x menos ct, x más ct de la función coseno. Realizamos esta integral, la primitiva de coseno de x es seno de x evaluado en x más ct y menos el seno evaluado en x menos ct. Aquí veis que hay cosas que se nos cancelan, ese término con ese término, y nos queda como solución de este problema de valores iniciales, muy sencilla, es la función seno trasladada en ct, es decir, es una onda seno viajando hacia la izquierda, porque tenemos signo más, no menos, con velocidad c. Lo podemos visualizar aquí. Veis que el dato inicial era una función seno. Vamos a ver lo que sucede cuando evoluciona. Pues lo que os estaba diciendo. Tenemos una onda sinusoidal viajando hacia la izquierda con velocidad c. Ahora os propongo que halléis la solución de este problema de valores iniciales para la ecuación de la cuerda vibrante inhomogénea, es decir, con un término de fuerza que en este caso es una función coseno. Los datos iniciales, posición y velocidad inicial son los mismos que en el ejemplo anterior. Resumiendo, ¿qué es lo que hemos visto para la ecuación de la cuerda vibrante? Hemos visto que es hiperbólica, hemos visto que sus características son rectas con pendientes c y menos c, hemos hallado su solución general en términos de ondas viajeras, una onda viajando hacia la derecha con velocidad c y una onda viajando hacia la izquierda con velocidad c, y hemos resuelto los problemas de valores iniciales tanto para la cuerda no forzada como para la cuerda forzada en términos de la posición y la velocidad inicial de la cuerda.